vaya reto que tiene el gobierno de México y los gobiernos estatales también, los que no se pueden deslindar de esta responsabilidad. Pero ¿qué se viene para México en ese sentido en el 2025? Le agradezco mucho de verdad a Hugo Páez Miramontes, especialista en política criminal y seguridad pública, pues me da la oportunidad de platicar con él este cierre de 2024. ¿Cómo está, Hugo? Muy bien, Michelle, gracias por invitarme a tu programa. Y bueno, pues sí, hay grandes retos, pero sobre todo tenemos uno en puerta, que es el 20 de enero, que es la llegada de Donald Trump, donde el impacto sobre las políticas migratorias que cuando menos está amenazando tomar, pues van a impactar sobre la incidencia de criminalidad. ¿En qué sentido? Pues si él pone un freno a las migraciones, muchos centroamericanos, algunos suramericanos, pues se van a quedar en el país. Otros van a ser deportados y este tipo de migración y este tipo también de alguna manera de drama humanitario, pues es una oportunidad para los cárteles del crimen organizado, ya sea cárteles de narcotráfico, traficantes de personas, porque son gentes que no tienen arraigo en este país y tampoco en Estados Unidos. Entonces, en este sentido, son gente mucho más vulnerable, Michelle. Yo creo que en esto, aquí lo que vamos a ver es, aún no lo podemos medir, pero sí vamos a ver un incremento y tal vez la autoridad ya esté tomando medidas, porque yo, desde mi punto de vista, hay unos operativos acelerados. Creo que ya se está desdibujando eso de los abrazos un poco y pues ya hay algunas detenciones, pero pues también esto no se puede entender sin la corrupción, sin la impunidad y sin la colusión de los tres niveles de gobierno con las bandas criminales. Importante lo que menciona. Usted conoce el panorama Sinaloa, que ha sido, como sabemos, referente a nivel nacional. ¿Cree que en algún momento de este 2025 logrará el gobierno de México llegar a esa paz que tanto presume encontrará? Pues esperemos que se avance, yo creo que teniendo, obviamente, no nada más el discurso, porque estamos viendo, por ejemplo, cómo el discurso y los reportes de seguridad en Palacio Nacional y también aquí a nivel estatal en Palacio del Estado con Rubén Rocha Moya, cuando ha venido el Gabinete de Seguridad, ha estado varias veces en estos últimos días. Vemos cómo hay un tipo de datos que son en cierta forma engañosos. ¿A qué me refiero? Normalmente se miden la decreción o el decremento, el número de homicidios dolosos. También, por ejemplo, el número de feminicidios, en robos a casa habitación, este tipo de cosas. Sin embargo, lo que yo he comentado en algunos paneles, en mesas de debate, es que hay un delito, hay una violencia de la que no se puede medir y realmente es el control de los cárteles sobre las plazas. Si nos fijamos nosotros en las gráficas, Sinaloa es uno de los estados que está a la mitad o menos de la mitad sobre la incidencia de crímenes dolosos. Sin embargo, bueno, pues no podemos soslayar toda la importancia que ha tenido el estado en este aporte criminal, cuando estamos viendo, por ejemplo, que a raíz de la detención del Mayo Zambada de alguna manera se deforma esta paz pactada y entonces ya se ve realmente cuál es la violencia. Violencia también es que los criminales estén extorsionando sobre todo a los pequeños negocios, que estén controlando la venta de productos domésticos, aun cuando no haya homicidios dolosos, aun cuando no haya muertes. En este sentido, es necesario medir esta violencia y medir este terror con otro tipo de índices, con otro tipo de estudios, porque parecería que, bueno, o sea, como lo ha dicho tanto Andrés Manuel López Obrador como el presidente Claudia Sheinbaum, Sinaloa no está a la cabeza de homicidios dolosos. Sin embargo, hay una tensión de violencia que ha durado durante décadas aquí. Entonces, esto también hay que medirlo, porque esto es violencia. Y es importante también reiterar que Sinaloa, y lo han comentado algunos especialistas a lo largo de la semana en los análisis que tienen que ver con el tema de seguridad, Hugo, lo comparto contigo y me dices si coincides, en que Sinaloa pues no es específicamente la zona de guerra del cártel de Sinaloa, son las zonas de trasiego y donde tienen que ejecutar o llevar a cabo pues obviamente los trabajos para lo que se dedican, como es el caso de Sonora, entre otros lugares donde ahí se siente la verdadera guerra y esto adelanta
pues que por eso había una paz y por eso Sinaloa no estaba entre los estados con números de homicidio. Hoy se dispara porque hay más de, por así decirlo, más de 300 desde que inició esta situación entre la chapiza y la malliza en Sinaloa. Pero hay que decir que en la lista, en el top de los estados con mayor número de homicidios, pues obviamente pues está Guanajuato, están otros que han estado por muchos años y que lamentablemente, Hugo, siguen estando actualmente. Sí, tienes mucha razón. Estos datos son muy puntuales. Estamos hablando de posiblemente homicidios entre las mismas bandas, ¿no? Que son la gran mayoría. Sin embargo, yo insisto en que esta toma de control, por ejemplo, de la venta de productos, hay unos horarios en la mayoría de las poblaciones donde el crimen organizado no te deja vender, por ejemplo, alcohol a partir de las 6, de las 7 de la noche. Pero sí lo venden ellos. ¿Cuándo? Realmente la venta está hasta las 10, 11 de la noche. Entonces, este tipo de violencia no es entre las bandas. Le pega al ciudadano común, le pega a la economía, le pega al comercio, le pega a todo. Y este control también es una tensión de terror. Es brutal esto que estamos viviendo. Y mira, algo que dices tú puntualmente sobre los estados que están arriba. Por ejemplo, nosotros vemos la narrativa gubernamental donde puntualizan sobre, en realidad, sobre unos seis estados donde se concentra casi el 50% de los homicidios. Si estamos hablando de Guanajuato, estamos hablando de Baja California, estamos hablando de Estado de México, de Chihuahua, estamos hablando de Jalisco y de Nuevo León. Si nosotros vemos estos estados, 4 estados son de la oposición. Entonces, 4 estados son de la oposición, 2 estados son de Morena. Pero si nosotros realmente, ¿cuál debe ser el análisis? Los estados que se encuentran arriba de la media de homicidios, que son muchísimos, 902 homicidios estamos viendo en promedio de enero a 16 de diciembre en la conferencia del martes antes del 24, ¿no? Estamos viendo que el promedio son 902. Entonces estamos hablando de 13 estados. Y en 13 estados estamos hablando de 9 estados de Morena y 4 estados de la oposición. Entonces, vaya, aquí también hay que estar muy críticos también de esta narrativa, en el sentido de que no se trate de hacer nada más una descripción o una justificación política de lo que está pasando. Qué bien que están tomando ya cartas en el asunto, la verdad. O sea, yo estoy viendo, por ejemplo, cómo en Sinaloa sí ya hay operativos que están dando resultados, tal vez no con la velocidad que lo quisiera la gente o que lo necesita también la gente, el turismo, la economía y demás, pero ya empieza a verse, y eso sí hay un después y un antes en el crimen organizado, yo creo, o es lo que se está viendo hasta ahorita entre López Obrador y Claudia Sheinbaum. Yo creo que van todavía no nada más contra las causas, aunque sigue todavía la narrativa de las causas, de atender las causas, porque también las causas, pues sabemos, pues es la impunidad, también las causas es el combate directo, ¿no? Sin duda, y la apertura que se le ha hecho también a los grupos del crimen organizado en esta película, en la política, ¿no? Además, Hugo, ahora que platicamos, creo que es muy importante abordarlo, rumbo al cierre de esta entrevista, agradecerte la oportunidad de charlar contigo. Mencionabas a los estados de oposición, también está Guanajuato, está Querétaro, que presenta también números importantes de violencia, y está el estado de Jalisco con un importante número de desaparecidos, gobernados por partidos de la oposición. ¿Cuál deberá ser el papel? ¿Cómo deberá ser el papel que deben jugar los gobernadores? Optar una posición como lo hace de repente la gobernadora de Chihuahua, de confrontación con el gobierno federal, o tener mucho más apertura y confiar en el gobierno de Claudia Sheinbaum y en el trabajo de Omar García Harfuch. Yo creo que los 3 niveles de gobierno deben de tomar su responsabilidad, y si no toman su responsabilidad y el mandato constitucional a través del voto y la confianza que les dio la gente, pues deben de ser también sancionados y deben ser llevados a tribunales. Digo, no podemos ver cómo en la complacencia de la alcaldesa de Cualcomán, Michoacán, Anabel Ávila, pues en un evento, pues haya estado honrando un homenaje a Nemesio Ceguera el Mencho, cuando Estados Unidos está ofreciendo $15 millones. Nunca habían ofrecido eso, su cabeza, por el cártel, por el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Por favor, es una alcaldesa, es una autoridad, pero también ahí estaba un comandante, el coronel Rolando Méndez, comandante del 65 Batallón. Por favor, el gobierno federal debe de tomar cartas en el asunto, pero también el gobierno de Michoacán.
Entonces, en este sentido, y por supuesto, esto también se trata de supervisión y de monitoreo. Los gobernadores que no cumplan con su compromiso y que no cumplan con su responsabilidad frente al crimen organizado, también, por supuesto, deben de ser sancionados. Yo creo que aquí el problema está en que estamos acostumbrados mañosamente también que dicen, es un delito federal, entonces que venga la federación. No, la flagrancia, hasta cualquier ciudadano que no sea autoridad puede actuar legalmente con la flagrancia. Entonces, en ese sentido, creo que es la responsabilidad de cada quien y la tiene que cumplir cada quien. Sin duda. Hugo, te agradezco esta entrevista y danos la oportunidad de platicar contigo más adelante sobre este tema. Gracias, Michelle. Saludo a tu auditorio. Saludos, muy buena tarde. Gracias por esta charla. Es tiempo de ir.